Ya comenzamos con casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noches frías de invierno, pero hay que decir que por lo menos la situación está estable. Lo que no está estable para nada La situación es, estable en cuanto al en clima. cuanto al clima, Ah. lo que no está para nada estable y está recalentándose es la cuestión de los tarifazos. Sí. A ver, estaba en los cálculos, lo veníamos hablando. Hay que tener en cuenta que esto es un cimbronazo, pero no es que para acá. Eh, Cuando te plantean que te venden tus propios recursos a precio internacional, esto también significa que va a sufrir también sus variaciones, más aún en el caso si se cristaliza esto que viene dando vuelta, que es la devaluación del peso. Así que esto acá no ha terminado. Ya agosto vino con aumento de Sí, combustibles. sí, si querés te cuento, A ver, Pablo, los aumentos de agosto. La nafta, las prepagas, tarifas de luz, gas y alquileres. Por ejemplo, te digo, las prepagas van a tener un aumento que va de entre el 4,9% y el 7,8%, dependiendo de la empresa. De esta manera, las firmas de medicina privada van a aplicar un segundo aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas. Bueno, la actualización va a ser de entre el 7 y el 9%. Por ejemplo, las empresas de prepagas, te digo, Galeno el 7,8% va a aumentar. Omint 6,9%, Avalian 6,9% también, Médicos 4,96%, Swiss Medical 4,90% y Accor Salud 4,9%. que son números que afectan especialmente a una clase media, Sí, que justamente este mes va a empezar a pagar impuesto a las ganancias, claro, que claro. encima le van a recortar el 35% de los sueldos. Sí, que es mucho. Es un disparate. Es mucho, es mucho. Ya superando el 30%, ya Sí, en sí, todo caso es se una... habla de despojo. Pero hay que decir también que la versión anterior de este impuesto a la ganancia fue en su momento Cristina. La saca Massa y la vuelve a reinstalar Milei, mientras le reduce el impuesto a bienes personales al sector más rico del país. El tema de combustibles, estamos hablando de Mira, un 3%. sí, naftas y gasoil. Los combustibles van a tener otro aumento en el mes que recién comenzó, que rondaría entre el 2 y el 3%. No, es el 3, ya está confirmado. Ya, es el 3. Sí. Bueno, a partir del ajuste mensual del dólar y el impacto de la inflación en los costos del sector. Que bueno, hay un cuestionamiento sobre el tema de costos. Creo que lo que hay que hablar es el margen de rentabilidad. En definitiva, vienen y te cobran lo tuyo como si no fuera tuyo, digamos, lo tenés que pagar a precio internacional. Que esto, bueno, es un debate que yo lo escuchaba a algunos dirigentes opositores que decía hay que recomponer el sueldo. Sí, vos recomponer el sueldo del que está En trabajando blanco. en blanco. Los ¿Y el demás, resto qué haces? que el resto, Pablo, el resto que cobra en negro es la mayoría. A ver, estamos hablando de la recomposición salarial.
de los que están en blanco, de los jubilados, eso sí. ¿Y el resto qué? El resto quedó también, que es un gran porcentaje de la sociedad. Yo Sí, más que hay que recomponer el salario de los jubilados, no me cabe la menor duda. Ahora, lo que vos tenés que evitar es el aumento de costos, por ejemplo, de lo que es energía, lo que es combustible, sí, porque eso no es que te aumentó la nafta y te sale más caro salir de paseo, no. Te aumentaron la nafta, te aumentaron el gasoil. El gasoil está íntimamente eh, relacionado con la producción. Los tractores andan con gasoil. Es decir, toda la cadena de producción que depende desde el que vas a arar la tierra o a cosechar hasta lo que es todo el sistema de distribución, logística, todo eso, todo va a hacer que los precios aumenten. te comento, Si vos si te querés, quedás nada más en el aumento de salario, ujú, vos te estás olvidando de todo del otro sector que no tiene salario, que no tiene claro, trabajo registrado y que le va a impactar todos los aumentos. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre caemos en la misma trampa. Siempre cada 10, 15 años tenemos un crack. Y el crack es eso, es ya consolidar gente que dejaste afuera de la economía. ujú, Seguramente van a empezar una recomposición salarial a todo lo que estén registrados, pero vos ya dejaste gente afuera claro, y en cada 10 años estamos dejando una camada de gente gente afuera. afuera. Ahora ya es el 60% de la población. Entonces, con que me digan que hay que recomponer salario, la verdad no me alcanza, porque no me da la posibilidad de reintegrar al sector, a otro sector, que está en negro, que no tiene paritarias No, y que tampoco tiene posibilidades económicas de insertarse a la economía. ¿Por qué? Porque la energía es cara, porque los alimentos son caros, porque los servicios son caros. Entonces, es un poco la dinámica que nos viene llevando de un modelo que tiene dos caras, una cara conservadora y una cara progresista, pero no dejan de ser el mismo modelo, que cada 10 años deja uno ajusta y el otro instrumenta, y así venimos durante las últimas décadas. bueno, te comento, Pablo, los alquileres. Aumento en los alquileres. Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regía al mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del índice de contratos de locación que marca un incremento anual del 246% para el mes que viene. Esto aplica para los contratos firmados entre 2022 y 2023. De este modo, vamos a poner un ejemplo, un alquiler cuyo valor es de 200.000 pesos va a pasar a valer en agosto 693.000 pesos, producto de la actualización de 200.000 pesos, un ejemplo, ¿no? A 693.000 pesos. Los sueldos no aumentaron en esa proporción. Bajo ningún punto de vista. Si vos lo pones en dólares, no es mucha plata. Si vos lo pones en dólares. Ahora, la gente no cobra en dólares. No. Este es el tema. A ver, está todo distorsionado. Esto lo decíamos ya antes del gobierno de Fernández, lo decíamos durante el gobierno de Macri, lo decíamos durante el gobierno de Cristina y anterior la de Néstor. Acá hay cosas que no se solucionan por ley. Eh,
no hay manera de acomodar esto por ley, porque es cierto, se va a actualizar y por ahí puede uno decir, bueno, el propietario va a recibir más dinero. Por ahí podríamos decir, bueno, el propietario es alguien que en su momento invirtió para asegurarse una jubilación, porque y si hizo así, seguramente acertó, porque en definitiva de jubilación debe estar cobrando una miseria, así que esto viene diferencia. Pero esto, 600.000 pesos para un alquiler, que en dólares no es mucho, pero que pone en la relación inquilino-propietario en una situación de inestabilidad. Porque vos podés decir, el índice me marca eso, Sí, ahora, ¿quién te lo paga? claro. Digamos, hay cosas que en el vínculo, entonces lo más probable es que el inquilino no pueda pagar, que terminen todos en juicio y lo único que terminan ganando son los abogados acá. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que también tiene que empezar a primar una negociación entre propietario e inquilino, porque tampoco, a ver, vos alquilaste y me pagan 1.000.000 más, ¿y quién te va a pagar 1.000.000? Y quien te firme que va a pagar 1.000.000 o que va a pagar 600.000 pesos, la verdad es que no te lo va a pagar. No, no. Esto va a terminar en conflicto y vas a terminar perdiendo, va a terminar perdiendo el otro. Acá es pérdida, pérdida. Esto me parece que va a tener que primar también un poco la negociación entre el propietario y el inquilino, porque acá no hay manera de que esto salga bien. Ahora, si usted le va a pedir a alguien un alquiler de 600.000 pesos, usted ¿Cuánto tiene dirá, que ganar? ¿cuánto tiene que ganar? Y lo echa ese y trae otro. ¿Y quién es el otro que le va a pagar 600.000 pesos? Vamos a las cosas como son. Entonces me parece que incluso para garantizar no perder y garantizar estabilidad, con eso también hablamos de tranquilidad y la tranquilidad favorece a la salud, lo cual no es poca cosa porque la salud sale cara. Sí. Me parece que sería conveniente sentarse con o la inmobiliaria, mediar también, sentarse con el inquilino a mediar. ¿Por qué? Porque la casa vacía genera impuestos que hay que pagarlo. Claro. Si vos aplicas una actualización a este nivel, lo único que vas a tener es conflicto. Entonces me parece que lo más sano, lo más lógico, que se sienten y negocien algo que tenga lógico. Más aquel propietario que tiene un inquilino que te respeta la casa, que te la cuida, ¿viste? Claro. Lo cual no es poca cosa. Ujú. Lo cual no hay poca cosa, eso también vale. Así que, qué sé yo, me parece, porque esto el gobierno no se lo va a arreglar, no se lo va a arreglar, ni este gobierno ni el que viene. Esto, olvídese, porque acá lo que tiene que primar es el sano juicio, la lógica, si se quiere, sentido común. Porque si por querer ganar más, me parece que va a terminar perdiendo, porque no hay mercado, no hay, por ejemplo, en Mar del Plata, gente que te pague 600.000 pesos un alquiler. Que los hay, sí, los hay, pero son muy pocos, Claro. son muy pocos. Bueno, otros aumentos son peajes y telefonía celular. Bueno, lo cual no le favorece mucho el tema de peajes a las ciudades turísticas, Sí. que también hay un informe sobre eso. Digamos, nada de eso nos favorece, más teniendo en cuenta que el poco mantenimiento que están teniendo esa ruta, que muy bien no se sabe para qué se paga peaje, porque en definitiva los arreglos uno no lo ve, y, y un esquema de peaje que es, la verdad, uno tras el otro. Está muy lindo,
viajar por la ruta 2, salvo que el detalle de que la ruta no está muy bien, pero por lo menos tener la seguridad de que hay estaciones de servicios, hay alguien circulando, más allá que la ruta no esté bien, hay que andar con cuidado, pero la sobreabundancia de kioscos recaudando, esto también es la cara de la privatización, ¿eh? Porque esto es cara de la privatización. Antes la ruta la hacía el Estado y la usábamos todo. Claro. Comenzaron a privatizar, la ruta la siguió haciendo el Estado, pero vinieron 4 o 5, pusieron unos kioscos en la ruta y te cobran peaje. Digo, esto también hay que recordarlo. Bueno, los aumentos en los peajes van a ser del 157% y 137%. El alza incluye la autopista Buenos Aires-La Plata, las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74. Sí, Mar del Plata está rodeada. Sí, sí, sí. Bueno, y después también telefonía celular. Va a haber aumentos. Pablo, vamos, si te parece, vamos a contar cómo se va a desarrollar el programa de hoy. Bueno, vamos a estar en unos minutos con la columna internacional de Carlos Juncos. Después la columna de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias, la columna de Carlos Matos, columna de Pablo Aceto, que se llama Lula se hace cargo ante un Milei devaluado, la despedida, y después de la despedida, informativo criollo y tema musical. Bueno, tenemos la columna de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos con una nueva entrega de la Columna Internacional. En el día de hoy estamos disfrutando de nuestra ciudad, como siempre, pero con un clima un poquito más complicado. Está nublado, amaga a llover. Bueno, veremos qué pasa. De todas maneras, ha mejorado, la temperatura, que venía estando muy baja últimamente, hace algún tiempo, pero en la última semana ha mejorado muchísimo, lo cual nos da siempre una gran alegría para todos nosotros y para los turistas que nos visitaron durante las vacaciones de invierno, que tuvieron por suerte días excelentes para disfrutar de nuestra magnífica ciudad. Una pequeña aclaración es que van a escuchar tal vez algunos ruidos de fondo, unos golpeteos de fondo, y es porque una obra se está construyendo aquí muy cerca de nuestro estudio de grabación y en consecuencia es probable que ustedes perciban de un golpeteo de fondo en esta emisión. Así que bueno, hechas estas aclaraciones del tema, vamos a pasar directamente a lo que nos interesa, las noticias de carácter internacional. Y para ello nos vamos a ir un poco lejos, nos vamos a ir hasta Teherán, hasta Irán, porque el grupo Hamas anunció que su líder Ismail Haniyeh fue asesinado en Teherán. Así es, esta es una noticia que conmovió a la opinión pública, porque el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán y eso lo informó su propia organización. En un comunicado emitido el miércoles, Hamas dijo que el principal líder político del grupo murió en un ataque israelí cuando se encontraba en un edificio para veteranos de guerra en Teherán. Haniyeh, que también era conocido como Abu al-Abd, había llegado a la capital iraní el martes para asistir a la toma de posesión del presidente iraní que ganó las elecciones a principios de este mes. Según los medios estatales de Irán, el líder de Hamas murió en un ataque aéreo alrededor de las 2 a.m. hora local. Hamas culpó a Israel por la muerte de su líder, calificándolo
calificando lo ocurrido en Irán como un traicionero ataque sionista, y su brazo armado aseguró que llevará la batalla a una nueva dimensión. Tendrán importantes repercusiones. Por su parte, el gobierno de Benjamín Netanyahu no se ha atribuido el ataque. Israel había prometido eliminar a los líderes de Hamás tras la incursión militar del pasado 7 de octubre en su territorio. La muerte de Haniyeh se produce horas después de que Israel informara que mató a Fouad Shukr, un alto comandante de Hezbollah, en un ataque en la capital libanesa, Beirut. Los ataques contra los dos altos líderes militares respaldados por Irán en el espacio de 24 horas han aumentado los temores de un mayor conflicto regional, y también hay preocupaciones sobre lo que esto significa para las conversaciones de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, ya que Haniyeh era una figura clave en las negociaciones. Como hacemos habitualmente, vamos a tratar de poner un poco en contexto a nuestros oyentes sobre quién estamos hablando, ¿no? ¿Quién era Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, y qué implica su asesinato para el grupo y para la guerra en Gaza? Era considerado una figura central del grupo militante palestino Hamás, y como su líder político era el rostro público del movimiento. El miércoles, Ismail Haniyeh fue asesinado en Teherán, Irán, donde asistía a la toma de posesión del presidente iraní, según informó Hamás y los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según Hamás, su muerte se produjo en un ataque traicionero sionista en la residencia de Teherán, pero Israel no se ha pronunciado al respecto. El presidente iraní, sin embargo, prometió hacer que Israel se arrepienta de su acción cobarde, mientras que el líder supremo del Ayatollah Khamenei dijo que vengar la muerte de Haniyeh era un deber de Teherán. Haniyeh, también conocido como Abu al-Ab, provenía de Gaza, pero había vivido en exilio en Qatar durante varios años. Nació en 1962 en el campo de refugiados de Satí, al oeste de la ciudad de Gaza, después de que sus padres huyeran de su hogar cerca de lo que hoy es la ciudad israelí de Asekelon, durante la guerra árabe-israelí de 1948. Estudió literatura árabe en la Universidad Islámica de Gaza, donde se involucró en la causa palestina. Haniyeh se graduó en 1987 cuando estalló la Intifada, levantamiento palestino contra la ocupación israelí, y fue arrestado por las autoridades israelíes por participar en protestas con una corta condena de prisión. En 1988, cuando Hamás estaba cobrando protagonismo en Gaza como movimiento de resistencia, fue detenido nuevamente y encarcelado durante 6 meses, y un año después fue detenido otra vez y condenado a 3 años de prisión. Tras su liberación en 1992, Israel lo deportó junto con los principales dirigentes de Hamás. Esto y otros 400 activistas más al sur del Líbano. Después de pasar más de un año en el campamento de Marj al-Sur, Haniyeh regresó a Gaza en diciembre y fue nombrado decano de la Universidad Islámica. En 1997 fue nombrado jefe de la oficina de jeque Ahmed Yassin, fundador del movimiento Hamás, lo que fortaleció su posición en el movimiento islamista. La estrecha relación entre ambos hizo que Haniyeh fuera adquiriendo cada vez más importancia dentro del movimiento y se convirtiera en el representante del grupo ante la Autoridad Nacional Palestina, que los territorios palestinos bajo un acuerdo de unidad con el movimiento Fatah. Haniyeh sobrevivió un intento de asesinato en 2003 cuando Israel lanzó un ataque contra él y Yassin. Este último fue asesinado un año después en un ataque de helicóptero artillados israelíes cuando salía de una mezquita. En 2006, Haniyeh se desempeñó como primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en un corto gobierno de unidad que duró hasta que un año después Hamás y Fatah se enfrentaron militarmente en Gaza.
En 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Haniyeh en su lista de terroristas globales especialmente designados, una designación que apunta a grupos y líderes terroristas clave, incluidos 2 patrocinados y dirigidos por Irán, declaró comunicado el Departamento de Estado. Debido a que tanto Yahya Sinwar, el líder de Hamas en Gaza, y su jefe militar Mohamed Deif, quien fue blanco de un ataque israelí a principios de este mes, han preferido mantenerse en las sombras, Haniyeh se desempeñó en los últimos años como el rostro visible y público de Hamas. Bueno, como vemos, la situación se pone cada vez más tensa ahí en Medio Oriente, donde estas movidas hacen dudar sobre el éxito de las tratativas de paz para terminar o para por lo menos detener la guerra, para un alto al fuego en la guerra en Gaza entre Israel y Hamas. Esto, digamos, no contribuye en ese sentido. Así que bueno, esperemos que estos grupos puedan ponerse de acuerdo y frenar esta matanza que viene desangrando al país desde hace rato. Bueno, dejamos entonces Irán y esta terrible situación que es realmente preocupante. Para venirnos aquí a América Latina, a nuestro barrio, digamos, y encontrar algunas noticias que también son preocupantes, en otro orden, por supuesto, ¿no? Pero Venezuela ordenó la expulsión de los representantes de 7 países latinoamericanos que cuestionaron la victoria de Maduro. El gobierno de Venezuela exigió este lunes la retirada del personal diplomático en Caracas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. También ordenó el retorno de los representantes venezolanos en esos 7 países de América Latina, anunció el canciller Iván Gil en un comunicado difundido por la red X. Situación verdaderamente lamentable, este quiebre de relaciones diplomáticas entre países hermanos y vecinos, como somos los países de América del Sur. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, un gran abrazo para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. La política exportadora de energía es una estafa. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, planteó que de acuerdo a nuestra matriz energética, donde la producción de electricidad depende en un 60% de los hidrocarburos, es importante establecer cuál es la política argentina en relación a este recurso. Originalmente, la Argentina siempre se planteó la política del autoabastecimiento, hasta no hace muchos años, pero en las últimas décadas, no solamente desde el gobierno de Milei, se viene planteando una política exportadora. Las exportaciones de combustible y energía en los primeros 5 meses del 2024 alcanzaron los 4.170 millones de dólares, que contrastan fuertemente con el descenso del 61,5% interanual en las importaciones, lo cual es definido por el Banco Central como el nuevo punto de equilibrio entre el consumo, las tarifas y la producción nacional. Pero esta idea de política exportadora de energía se basa pura y exclusivamente en el vaciamiento del país. Porque para que el sector petrolero y el sector gasífero produzcan saldos exportables, es necesario enfriar la economía argentina, terminar con su desarrollo, que no consuma energía, que deje liberada esa energía para exportar.
Claramente se ve la intención de que un grupo de exportadores aproveche la flaqueza no solo del gobierno de Milei, sino de los gobiernos que lo precedieron en las últimas décadas, planteando una política exportadora que los recursos indispensables para el desarrollo nacional los destinó a la venta como commodity y no como bien estratégico. La pobreza, la desocupación, la recesión y ya podemos hablar de depresión tienen una sola explicación. La política exportadora de energía que nos promete divisas, pero es una estafa, porque la realidad es que lo único que produce es el cierre de comercios y de fábricas, dado que para que existan saldos exportables, el argentino no debe consumir energía, no debe tener empleo y no debe tener producción nacional. Bien, si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en el portal Cazador de Noticias. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos? Buenas tardes, Pablo. Hola, Gloria. ¿Cómo estás, Carlos? Falta de accesibilidad a los subsidios. Vamos al tema, porque es verdaderamente urgente. Hace unos días que se viene informando la necesidad que quienes cuentan con el subsidio de luz y gas se reinscriban. Convengamos que esta información debería haber circulado mucho antes y sin embargo es así. En algunos casos apareció en forma esporádica en algún medio, si bien es cierto que en estos últimos 20 días la alarma entre muchos sectores hizo que la información se extendiera por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, por los mismos correos electrónicos, WhatsApp. Hay que entrar a determinada página y volver a cargar los datos. Pero lo que el gobierno no resolvió es que, uno, muchas personas jubiladas, muchas personas grandes, no cuentan con la tecnología para hacerlo. Dos, muchas personas con discapacidad que sí cuentan con la tecnología se encuentran al mismo tiempo con la inaccesibilidad de la página en la que hay que anotarse. 3. Por otro lado, nos encontramos que esta situación se da doblemente, es decir, personas grandes, personas con discapacidad, en la que podemos hablar de una concurrencia de situaciones. 4. Sigue faltando respuesta a este hecho. Las distintas asociaciones de y para personas con discapacidad vienen planteando desde hace unos días, primero, la prórroga, que aparentemente se extendió hasta el 4 de septiembre, pero además la necesidad de establecer diferentes puestos, diferentes lugares a la que las personas puedan concurrir para hacer el trámite con la asistencia y la colaboración propia de agentes del Estado o de distintas organizaciones. No todas las personas con discapacidad, no todas las personas mayores, no todas las personas que necesitan y que recurren a este subsidio cuentan con quienes puedan asistirlos. De manera que esta medida de no corregirse va a perjudicar a los sectores más vulnerables.
Por eso les solicitamos que en pocos días va a circular un pedido, entre ellos de la REDI, la Red de Personas con Discapacidad, para que adhieran a esta formulación. Que en los distintos distritos se habiliten oficinas para que las personas que deben volver a inscribirse en este subsidio de luz y gas puedan hacerlo. Pero una cosa más, las oficinas deben ser accesibles. No es cuestión de habilitar un lugar que esté en un primer piso por escalera, que no haya ascensor y que una silla de ruedas no pueda pasar. Esto que parece sencillo, realmente no lo es. Para finalizar, recordemos que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad dicen claramente que la discriminación se configura de manera objetiva. Es decir, ni siquiera interesa si hubo intención o no de discriminar. Si el funcionario del Estado habilita una oficina en un lugar que es inaccesible para personas con discapacidad o movilidad reducida, independientemente de que no haya tenido la intención de discriminar, la discriminación se configura. Es decir, no puede argumentar, la verdad es que no me di cuenta, en absoluto. Estemos alertas y esperemos que esta solución se pueda poner en marcha en los próximos días. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Gigantesco derrumbe del turismo de invierno. Los datos de la peor temporada en mucho tiempo. Según datos de la CAME, el derrumbe se sintió tanto en la cantidad de viajeros como en el nivel de gasto y en la duración de las estadías. Cerca de 4.900.000 turistas se movilizaron por las vacaciones de invierno, lo que representa una caída del 11,9% respecto al año pasado, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME. El gasto total ascendió a 1,2 billones en las ciudades que integran el circuito turístico del país, lo que implica también una caída del 22,2% con relación a 2023. La estadía media bajó a 4,1 días, desde el 4,5 del 2023, y el gasto diario en promedio fue de 60.000 pesos, que a precios reales resultó 3% inferior a la temporada pasada. Los números elaborados por CAME son en base a información brindada por entidades de provincias y municipios. Las cifras reflejan un mes con bajo consumo en actividades y con un público que eligió la nieve, achicó estadías, pero no dejó de pasar por los centros de esquí. Lo que se redujo en estas vacaciones fueron los encuentros culturales, especialmente musicales, que fueron más discretos, incluso fiestas populares, que se pudo observar menor presencia de bandas. En cambio, sí hubo competencias deportivas. El desdoblamiento de las vacaciones escolares permitió una distribución más equitativa del flujo de turistas y evitó la sobrecarga de las rutas nacionales. Para CAME fue un invierno frío, con las zonas de playas menos concurridas que en otros años, y un visitante que se inclinó por las opciones termales, montañas, nieve y campo.
muchas ciudades compararon este invierno con los resultados obtenidos en la prepandemia entre 2017 y 2019. Bueno, poca gente en el turismo de invierno. Bueno, vamos, Pablo, a tu columna. Lula se hace cargo ante un Milei devaluado. El insulto, al igual que la moneda, si la emitís mucho, termina devaluándose, ¿no? Como que ya, Sí. ya es parte del paisaje, es la nota de color, ya, digamos, si ya no te insulta Milei, ¿qué está pasando? El día que no insulta a Milei, lo deben llamar para preguntarse si está bien, ¿viste? A ver qué le pasó. Sí. Ahora, en el juego de la política internacional, hay otros jugadores, donde se destacan no aquellos que hablan mucho, sino aquellos que piensan. Es el mundo, esto no es el producto de ahora, es producto de la historia humana, es un gran tablero de ajedrez donde los jugadores juegan en función de sus intereses, por supuesto, y también en los objetivos que buscan. Milei, a fuerza de insultos, se ha terminado aislando. Termina en la OEA, Mondino, con un discurso, con una posición que para ellos tendrán mucho valor, pero que a la hora de la verdad no define nada. Una declaración en la OEA, ¿qué problema resuelve? Absolutamente ninguno. De hecho, la OEA ha creado más problemas que soluciones, por lo menos desde hace un tiempo, especialmente con la conducción de Almagro. Pero se destaca un gran jugador en este tablero, que es Lula, acompañado por el presidente de Colombia y AMLO en México. Alguno podrá decir, y por ahí Lula no ha sido contundente con sus manifestaciones. Ahora, ¿qué es la contundencia para un presidente que, por ejemplo, en Venezuela es extranjero? ¿Va a invadir Venezuela? ¿Qué se supone que tiene que hacer Lula? Y la verdad que lo que ha hecho es dar muchas más soluciones que problemas. Está, y esto es para mí un grave error político de Maduro, entre otras cosas. No me voy a poner a analizar lo de Venezuela en sí, eso ya hay un planteo, una columna de Alberto Cortés para el miércoles, sino destacar el rol de Lula en este sentido. Milei, que hasta el día de la fecha no ahorra en insultos a Lula se termina haciendo cargo de la embajada de Argentina en Venezuela. Hoy la embajada argentina en Venezuela tiene bandera brasileña. ¿Qué es lo que ha resuelto eso Brasil? Y digo Brasil también porque en Brasil las instituciones son muy fuertes. No es solamente un nombre. Uno podría decir que en la historia brasileña hubo presidentes para todo, incluso también hubo gobiernos militares, pero siempre más o menos en un marco de defensa de los intereses de Brasil. Eso no se ha apartado nunca. Y lo que ha conseguido Lula es darle refugio a los 6 exiliados que estaban en la embajada argentina. La actitud de Milei lo único que sirvió es para dejar a esa gente colgada del pincel. Porque a él no le importa ni los venezolanos, de la misma forma que no le importa a los argentinos. A él lo que le importa es hacer su discurso, mandar sus insultos, sin ver que había 6 personas
que uno podrá estar de acuerdo con Maduro o podrá estar en contra, pero eran 6 refugiados en la embajada argentina. Por supuesto, el personal diplomático se retiró de Venezuela en una pirueta compleja, con un vuelo que iba de Venezuela a Lisboa, de Lisboa a la Argentina, porque tampoco están interrumpidos, están suspendidos los vuelos desde Argentina a Venezuela. Entonces, acá queda para evaluar, en definitiva, ¿quién aportó más? Mientras Milei emitía insultos a troche y moche, entre ellos especialmente a Lula, al mismo tiempo estaba Mondino en conversaciones con la Cancillería brasileña para que Brasil se haga cargo de la embajada, porque como Lula se mantuvo en una posición un poco más seria, Brasil no fue expulsada de Venezuela. Yo creo que Maduro tampoco se animaría a expulsar a Brasil de Venezuela. Recordemos que estamos hablando de la 8ª potencia mundial. No es poca cosa Brasil. También manteniendo en línea al presidente Biden, que dice, presidente Biden, que no está en su mejor época, hay que decirlo. Hay que decir también que Donald Trump está bastante callado. Ha dicho, he hablado con Lula para resolver el tema de Venezuela y marcar las acciones futuras a seguir, que lo que se está esperando es la famosa presentación de acta, que no sé si se va a dar. Ahora, lo real y concreto, que hoy en la Embajada Argentina en Venezuela, que es territorio argentino, flamea bandera brasileña. Una respuesta cortita. ¿No tendría que estar también la bandera argentina? No. ¿Por qué no? Porque fue expulsado. Fue expulsada toda representación argentina en Venezuela. Como Milei le gusta hablar y no repara en porque él está acá en Buenos Aires, él no tiene ningún problema, pero allá hay 6 refugiados. Uh-huh. Que uno podría estar, a ver, son refugiados. Si están en contra de Lula, si están en contra de Maduro, están en contra de Maduro, que también hubiera correspondido, por parte del gobierno de Maduro, hacer el salvoconducto para que esos refugiados en la Embajada Argentina se retiren con el personal diplomático de la Embajada Argentina. No fue así, me parece que está mal, hay que decirlo, porque es así. Después hablaremos de la complejidad de la situación en Venezuela, pero lo que está mal, como está mal la represión, como está mal un montón de cosas. Como también en su momento dijimos que estaba mal la oposición al chavismo, que invocaba golpes de estados e invasiones de potencias extranjeras al país, también tenemos que decir que esto está mal. Ahora, el que tuvo la cabeza fría, el que se comportó como un estadista, fue en definitiva el que dio soluciones. Porque no es que estaba en peligro el establecimiento inmobiliario de la Embajada Argentina. Lo que estaba en peligro eran los refugiados. Entonces, al mantener ese equilibrio propio de la gente que piensa, fue el que resolvió el problema de los refugiados cuando Milei los había dejado colgados en un pincel. Porque es fácil hablar desde la Casa Rosada a 4.000 kilómetros, pero había 6 refugiados en la Embajada Argentina. Uh-huh. A ver, si vos, la Argentina en su momento, y en esto hay que ser completamente ecuánime.
La Argentina, Venezuela, durante las épocas de los golpes de Estado en la Argentina, incluso tenemos amigos que han ido ahí, ha recibido bajo su protección a miles de argentinos durante las dictaduras, sin preguntarle de qué ideología era. Si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, Venezuela lo recibió. De la misma forma que la Argentina tiene que recibir a los refugiados del gobierno de Maduro o eventualmente a los refugiados que en un cambio de régimen político pudieran venir del chavismo. Porque para acá, Venezuela recibió a todos los argentinos sin preguntarle nada. Y de la misma manera la Argentina tiene que responder a los venezolanos sin preguntarle nada. Y la verdad que había 6 personas colgadas del pincel en un acto que sin necesidad, porque no había ninguna necesidad de esa provocación de Milei, lo resuelve Brasil poniendo su bandera en nuestra embajada y dándole refugio a esas 6 personas. Esa es la diferencia de los gobernantes que piensan, de los gobernantes que aumentan su cotización y que también ponen en raya a los norteamericanos que están esperando cualquier excusa para tomar acciones. Seguramente esta situación en Venezuela no es del agrado de nadie, absolutamente de nadie. Ahora, ¿puede ser peor? Sí, puede ser peor. Incluso puede ser el inicio de una guerra en la región. Una región que nosotros hemos hablado en este programa, incluso ya en la época de Bolsonaro, donde los conflictos entre Brasil, Francia, la Guyana, Venezuela y el Esequibo ponen en toda la zona de la Guyana en una situación bastante compleja. De ahí que ya en la época de Bolsonaro la acumulación de tropas brasileñas en el norte. Entonces, acá lo que ha primado en el pensamiento brasileño y en especial en el pensamiento de Lula es: las cosas están mal, que no estén peor. Y estas cosas las hacen los verdaderos estadistas. Muy bien, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Fito Páez, Giros. Saludos para todos.